Buenos días. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal, chicos? ¿Se me ve, creo bien? ¿Se me escucha bien? Sí, profesora, buenos días. Ok, Buenos muchas días, gracias, sí. chicos. Ok, ya tengo el enlace para compartir. Me dan unos minutos, voy a cargar la diapositiva. Bien, chicos, siempre la primera semana hay cosas que coordinar y todo, ¿no? Vamos a empezar rápidamente porque ya el tiempo nos está dando. Bien, jóvenes, mientras se va compartiendo, quien les habla es la doctora Milagrito Severa Jaramillo, docente de la Universidad San Marcos, y vamos a trabajar conmigo lo que es el curso de literatura, ¿no? De manera virtual los martes desde 7:30 de la mañana hasta las 9:10. Para empezar el trabajo del día de hoy, vamos a iniciar rápidamente, vamos a hablar un poquito de los conceptos de literatura, ¿no? Los géneros, las figuras literarias, la literatura griega y la tragedia griega, ¿no? Que son los conceptos que vamos a trabajar un poquito. Cuando nosotros hablamos de literatura, chicos, estamos hablando de aquella palabra que deriva del latino literatura, como nosotros sabemos, que significa instrucción, ¿no? Recordemos que la literatura tiene algunos aspectos que nosotros debemos tener en cuenta. Como nosotros sabemos, todo proceso comunicativo, ¿no? Tiene un emisor, tiene un mensaje que ha sido emitido, el cual llega a un receptor. ¿Sí o no? Eso es lo que nos enseña en el lenguaje. En literatura se da ese proceso, pero el punto de vista que el emisor, como nosotros conocemos, va a ser el autor, ¿no? Va a ser el autor, quien va a ser, pues, ese emisor real. El mensaje, como nosotros vamos a saber, es el significado de la obra, ¿no? El significado de la obra, esa transmisión que quiere el autor darnos, otorgarnos. Y el receptor vamos a ser nosotros, los lectores o los oyentes, ¿no? Entonces, los lectores oyentes. Recordemos que toda esta obra se da a través de un contexto. Ese contexto, como nosotros sabemos, si somos estudiantes, va a ser ese mundo representado, ¿no? Ese mundo representado. Bien, chicos, ese mundo representado. Ahora bien, como nosotros sabemos, y al ser un proceso comunicativo, tiene un código que va a ser la lengua en la que fue escrito y el medio canal que puede ser la oralidad o la escritura, ¿no? Entonces, tomando en cuenta este proceso comunicativo, jóvenes, nosotros sabemos que la literatura propiamente dicha tiene ciertas funciones, ¿no? Una de las funciones principales de la literatura es obviamente la estética, ¿no? La estética. Porque lo que se busca a través de la literatura, jóvenes, es causar placer, causar emoción en el ejercicio de la lectura. Otra de las funciones que también cumple es la función recreativa, ¿no? La función recreativa. Porque a través de la literatura el autor lo que busca es divertir, recrear. Otra de las funciones que tiene la literatura también es la función pedagógica, ¿no? Esa función pedagógica. Función eh, que busca a través de la literatura, recordemos que tenemos una literatura social, esa literatura que busca enseñar, que busca transmitir valores, como nosotros lo podemos ver en la obra del Cid, de las niñas y entre otras obras, ¿no? No son las únicas funciones, si bien es cierto, hay más funciones que tiene la literatura, pero creo que esas serían las más importantes. Ahora, como nosotros sabemos, la literatura va a plasmarse de diferentes maneras. Estas formas, estas categorías son los llamados géneros
literarios, ¿no? Entendemos por géneros literarios a las formas institucionalizadas que agrupan las obras por sus caracteres comunes, ¿no? Son categorías, como sabemos acá, que se emplean para sistematizar la multiplicidad de las obras según sus características comunes. Estos lineamientos, como nosotros sabemos, fueron diseñados por tratadistas, ¿no? Tenemos a Aristóteles por un lado y a Horacio. Obviamente que Aristóteles, hasta el siglo XVIII, se tuvo en cuenta como única clasificación, ¿no? Aristóteles. Muy bien. Y también posteriormente tenemos a Horacio que se va a ir regulando un poquito Obviamente tomemos en cuenta de que estos conceptos de Aristóteles y de Horacio van a ser respetados hasta ese siglo y a partir de ese siglo ya van a tener ciertos cambios, ¿no? Recordemos que la obra donde nosotros podemos obtener esta clasificación es la poética, ¿no? Es la poética. En esa obra es que Aristóteles nos deja eh, este conocimiento. ¿Cuáles son los géneros? Los géneros son tres: el épico, el lírico y el dramático, ¿no? Que van a ser los tres géneros que nos van a dejar Aristóteles. El primer género es el épico. Este género se caracteriza por ser esencialmente narrativo, ¿sí? Entonces, ser narrativo es una de las características principales de este género. Describe lugares, ¿no? Objetos, personajes, y otro aspecto muy importante es que se le va a llamar género narrativo porque siempre va a ser alusión al pasado, ¿no? Va a ser alusión al pasado. Bien, va a ser alusión al pasado. Cuenta algo que ya fue. Aparte también, algo muy importante de este género es su objetividad. Es objetivo, ¿no? Es objetivo, narra las cosas que ve, punto. Por lo cual el autor crea la ilusión de la impersonalidad. ¿Qué quiere decir la ilusión de la impersonalidad? Que el autor va a distanciarse de la obra, ¿no? En pocas palabras, va a contar como si fuera desde otro punto de vista, o mejor dicho, que él no se va a ver involucrado en la obra, sino muy por el contrario, que todo lo que sucede está fuera, todo lo que sucede está fuera del autor, ¿no? En la épica, las narraciones se alternan con descripciones de lugares, de objetos o también de relatos de personajes. Ejemplos, tenemos la Ilíada y la Odisea, tenemos comentarios reales de los incas, tenemos El mundo es ancho y ajeno de Ciro Alegría. En contraposición, podríamos decir, de este género, tenemos el género lírico. Este género lírico, como nosotros sabemos, es un género de emoción personal, ¿no? Ojo, es un género que podemos decir que transmite una emoción personal, ¿bien? Por eso es que nosotros hablamos aquí del llamado yo poético, ¿bien? ¿Por qué se le llama el yo poético? Porque el autor procura transmitir ese mundo interior, esas emociones del mundo interior. Bien, lo que hace de este género más complejo es obviamente su subjetividad y su personalismo, ¿no? Su personalismo. Bien. Ejemplos de acá, por ejemplo, tenemos 20 poemas de amor y una canción desesperada, tenemos coplas por la muerte de nuestro padre de Jorge Manrique, tenemos las églogas de Garcilaso de la Vega, Trilce de César Vallejo o de repente la obra Reinos de Jorge Eduardo Eyes. Bien. Y finalmente tenemos el género dramático. Este género dramático, como lo podemos ver acá, es la representación de acciones a través de movimientos y diálogos de los personajes,
¿no? Entonces, esta obra dramática está concebida y dispuesta para la representación teatral. Entonces, esta obra se va a tener que representar teatralmente, ¿no? Está predispuesta para la representación teatral. Entonces, se puede hacer una puesta en escena. ¿Qué más? Esta obra habla sobre los movimientos de los personajes, de los diálogos, por lo tanto, maneja tanto lo objetivo porque relata una historia y lo subjetivo porque al tener movimiento, nosotros como seres humanos somos personas netamente emotivas y eso se va a ver reflejado en el género dramático. Aquí tenemos dentro de lo que podemos nosotros dar ejemplos, La vida es sueño, de Calderón de la Barca, Edipo Rey de Sófocles, Otelo de William Shakespeare, El fabricante de deudas de Sebastián Salazar Bondy, Coyacocha de repente de Enrique Solari Swain, ¿no? Algunos ejemplos. Entonces, continuando con nuestra sesión, vamos a ver un poquito de lo que son las figuras literarias. Dentro de lo que es, recordemos que las figuras literarias van a ser recursos estilísticos, ¿no? Entonces vamos a ponerlo que las figuras literarias son recursos estilísticos, ¿no? Son recursos estilísticos, ¿no? Esos recursos estilísticos que utiliza, obviamente, el escritor con la finalidad de poder recrear e intensificar el lenguaje. Entonces, busca recrear e intensificar, ¿no? Intensificar el lenguaje, ¿sí? El lenguaje. Buscando, obviamente, ese efecto figurativo, ¿no? Ese efecto figurativo. Esa es la función de las figuras literarias, ¿no? Entonces, recordemos que las figuras literarias van a ser esos recursos estilísticos que el autor utiliza para recrear e identificar el lenguaje a fin de tener un efecto figurativo. Por ejemplo, tenemos la metáfora. La metáfora, como bien lo indica acá, va a ser la sustitución, ¿no? La sustitución del sentido de una palabra por otra. Y se va a dar de dos perspectivas. A es B o A en lugar de B. Esta figura literaria es la más usada por los poetas, ¿no? Porque por ahí se puede considerar como que es la que tiene mayor figuración, ¿no? Al momento de hablar. Por ejemplo, nuestras vidas son los ríos. Tenemos acá A es B. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a reemplazar por vidas la palabra ríos. ¿Qué idea voy a tener acá? Recordemos que un río es ¿no? Es un cauce, es un movimiento de olas que inicia de repente en un punto y continúa y tiene un final, ¿no? Entonces tenemos que ver con la existencia en relación a las corrientes de agua. Fluir hacia la muerte, fluir hacia la desembocadura. Nosotros nacemos, ¿no? La vida nace igual que los ríos también nacen, ¿no? Entonces, que eso implica nuestra existencia, pero nuestra existencia no se queda en ese nacimiento, sino va cursando, va siguiendo una corriente, un cruce, ¿sí o no? Eso serían las corrientes de agua. El fluir, obviamente nuestra vida acaba en ¿dónde? En la muerte, mientras que los ríos en la desembocadura, cuando llega al mar, ¿no? Y si nosotros seguimos leyendo este poema, ¿no? Nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, dice, ¿no? Entonces, ¿cuál es ese la mar? El morir. Bien. Entonces, tenemos aquí A es B. La vida son los ríos, ¿no? Vidas versus ríos. Mientras que A en lugar de B, entonces la noche ha prendido sus claros diamantes. ¿Cuáles serán esos claros diamantes de la noche? Entonces, si nosotros hacemos una comparación de semejanza entre un elemento y otro elemento, entonces vamos a ver que las estrellas son cuerpos celestes que brillan
Los diamantes son piedras preciosas muy valoradas que también tienen un brillo. Entonces acá hay una coincidencia de características. Yo ya no voy a decir estrellas, sino voy a decir diamantes por la similitud o la coincidencia de una característica que quiero reemplazar, ¿no? Entonces, eso es lo que va a transmitir una metáfora. Recordemos que tenemos de dos tipos. A es B, por un lado, cuando yo reemplazo, digo, tus ojos son dos auroras que despiertan mi amanecer, ¿no? O que iluminan mi amanecer. Ahí estamos hablando en la forma A es B, ¿no? Por ejemplo, otro ejemplo de A en lugar de B, podríamos decir que yo reposo sobre los pétalos de tu rostro, ¿no? Tomando pétalos como los labios por el color que se suele tener, ¿no? Entonces estoy haciendo una metáfora de A en lugar de B. La anáfora, ya que tenemos que tener mucho cuidado con lo que nos enseñan anáfora en lenguajes totalmente diferente, aquí la anáfora viene a ser la repetición de una palabra o frase al inicio de los versos u oraciones. Esto para darle intensidad al verso, ¿no? Entonces tenemos ahí, no perdono a la muerte enamorada, no perdono a la vida desatenta, no perdono a la tierra ni a la nada. Entonces vemos que constantemente se repite, no perdono, no perdono. ¿Qué es lo que esa frase de repetición inicial, ojo, inicial, ¿no? Tenemos acá otro poema de nuestro gran poeta sanmarquino, Alejandro Rúmalo, querrán volarlo y no podrán volarlo. Querrán romperlo y no podrán romperlo. Querrán matarlo y no podrán matarlo. Si nos damos cuenta, querrán. Ahí se da una anáfora, ¿no? El fuego encenderá la noche, el fuego se esconde en la luna. Entonces, nosotros encontramos esa repetición al inicio, estamos hablando de anáfora. Por otro lado, jóvenes, tenemos el epíteto. El epíteto es el adjetivo que caracteriza o enfatiza una cualidad del sustantivo. En pocas palabras, cuando menciona una característica ya sobreentendida de ese sustantivo. Por ejemplo, si yo les pongo la palabra, vamos a poner la palabra piedra, ¿no? La palabra piedra. Una de las características inherentes en piedra es su dureza, ¿no? Es su dureza, ¿correcto? Entonces, yo puedo decir, me golpeé, ojo, observemos, ¿no? Me golpeé con una piedra, me golpeé con una piedra. Si yo lo digo de esta manera, me golpeé con una piedra, o me golpeé con una piedra, ¿qué es lo que va a pasar? De que tú vas a representar el hecho. Pero si yo digo, me golpeé con una dura piedra, entonces esta palabra dura está intensificando el término piedra. Entonces tú vas a sentir más el dolor o te vas a sentir más identificado con la persona que está hablando y vas a sentir incluso hasta el dolor que pudo haber sentido gracias a la palabra dura. Bien, entonces lo que va a hacer este epíteto es intensificar el sustantivo para que tú como lector te sientas identificado con lo que está hablando o con lo que está expresando el autor del texto. Por ejemplo, el astuto Odiseo, ¿no? Es una característica inherente a Odiseo. Apolo, el que hiere de lejos, ¿no? Esos son obviamente epítetos de la obra La Odisea. El encendido fuego, señores, ¿cuándo vamos a ver un fuego apagado, no? O sea, el encendido fuego, todo fuego implica el que se encienda, pero le da esa potencialidad a la expresión. Esas potencialidades pueden darse de un punto de vista cualitativo o característico, ¿no? Cualitativo, es decir, alguna expresión o alguna emoción. Por ti la verde hierba, el fresco viento, verde y fresco. Nosotros sabemos y lo hemos probado, y lo digo con sinceridad,
Ahora que hace calor, tú pasas por en medio de un parque con bastante vegetación y vas a sentir frescura gracias a a la hierba, ¿no? A la hierba, ese verde frescor, aparte que el color verde en sí también te da ese frescor. Entonces vamos a observar que verde obviamente va con hierba y frescor el viento, ¿no? Entonces podemos observar ahí que son características inherentes, ¿sí o no? Son características inherentes. El blanco lirio, todos los lirios son blancos. La colorada rosa, bueno, no todas las rosas son rojas, pero las más conocidas y las más populares son rojas, ¿no? Dulce primavera deseada, dulce primavera, están en la característica obviamente de esa edad tan bonita, ¿no? Vamos a ver ahora características. Odiseo, fecundo en ardides, ¿no? Recordemos un poquito, remontando la Odisea, ¿qué fue lo que le dice Odiseo al monóculo, ¿no? Cuando el monóculo le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Él le responde, nadie. Nadie. Entonces era una persona muy inteligente, porque ¿y por qué le responde de esa manera? ¿Y por qué decimos que Odiseo es tan fecundo en ardides? Porque cuando Odiseo le clava la estaca en el ojo, el monóculo empieza a gritar, llama a los hermanos, y cuando los hermanos le preguntan, ¿quién te hizo esto? Él responde el nombre que le dio Odiseo. Nadie me lo hizo, ¿no? Nadie me lo hizo. Entonces, los hermanos se sentían, pues, desubicados, ¿no? Y por eso se le da la característica a Odiseo de un fecundo en ardides. Héctor, domador de caballos, que nosotros sabemos por la obra que esa era su característica principal. La de los ojos brillantes, Atenea, ¿no? Era la diosa de los niveos brazos. Zeus, el que junta las nubes. Aquiles, el de los pies ligeros. Y el más valiente de los aqueos, ¿no? Son características propias, en este caso, de esos personajes, que hoy por hoy yo también, o ustedes lo pueden utilizar al escribir de repente a un personaje, ¿no? El hiperbatón, como nosotros sabemos, es la alteración del orden sintáctico convencional de la oración. ¿Eso qué quiere decir? De que para que el lenguaje suene más literario, no tan soso, tan común, se busca alterar la oración. Por ejemplo, yo puedo decir, Miguel, ¿no? Volvió a enamorarse de Rosa. ¿Correcto? Entonces yo puedo decir, volvió a enamorarse Miguel de Rosa, o de Rosa volvió a enamorarse Miguel. ¿Correcto? Entonces no es lo mismo decir Miguel volvió a enamorarse de Rosa, que es algo tan cotidiano, que de Rosa volvió a enamorarse Miguel, que suena un poco más lírico, ¿no? Entonces tenemos acá, en el cristal de tu divina mano, de amor bebí el dulcísimo veneno, ¿no? El dulcísimo veneno, bebí de tu divina mano en el cristal, perdón, el dulcísimo veneno de amor lo bebí en el cristal de tu mano, ¿no? Bebí el dulcísimo veneno de amor en el cristal de tu divina mano, ¿correcto? Acá falta mano. Bien. Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar. Las oscuras golondrinas volverán a colgar sus nidos en tu balcón. Entonces, ¿cuál de los dos es más lírico, más musical en el lenguaje? ¿No? Entonces, ese es el hipérbato, ¿no? Esa alteración del orden convencional, del orden sintáctico convencional de las oraciones, pero ojo, no debemos perder el sentido de la oración, ni mucho menos llegar a una incomprensión lingüística, ¿no? O sea, no por buscar un hiperbato vamos a alterar la oración y vamos a perder el sentido, ¿no? Tiene que mantenerse el sentido. Y la hipérbole es la exageración, ¿no? Es la exageración de las expresiones. Esa clásica de que de repente por ahí
nos dijeron, bueno, con el respeto que les tengo a todos los jóvenes y a sus emociones, a veces nos hacen una broma, no nos gusta y nos lastima, ¿no? Entonces nosotros nos decimos, nos hicieron una broma de mal gusto, si no decimos, me insultaron agravadamente. Esa es una hipérbole, una exageración. Es lo que tú has sentido, de repente la otra persona no. Entonces, vamos a esa exageración. O de repente lo dices simplemente por un tema de broma, también es válido, pero es una exageración de las emociones y a eso se le llama hipérbole, ¿no? O más dura que mármol a mis quejas, dice el ejemplo. El mármol es una piedra sumamente dura, ¿no? Sumamente dura. Y está comparando, para romper un mármol, pues hay que hacer muchísima fuerza, ¿no? Incluso el ser humano con un golpe no puede romper un mármol, necesita un artefacto, una herramienta, necesita una máquina para poderlo hacer, ¿no? Entonces, imagínate, compara esa dureza del mármol frente a las quejas de una persona cuando nosotros como seres humanos somos personas que sí tenemos sensibilidad. Pero ¿qué es lo que dice el escritor acá? O más dura que mármol a mis quejas. O sea, no le hace caso. Es totalmente indiferente y está superlativizando esa emoción, ¿no? Óyeme donde estés. Por esa herida no sale solo sangre, me salgo yo. ¿No? Imagínense, es decir, no solamente sufro por una emoción que me puede estar lastimando, sino también, o sea, ese dolor es muy profundo y nos los transmite a través del hipérbole, a través de la exageración emocional, ¿no? El símil, como nosotros sabemos, viene a ser esa comparación o semejanza entre dos términos. A diferencia de la metáfora, recordemos que el símil utiliza el cómo o cualquier otro elemento comparativo, ¿no? Porque recordemos que la metáfora es A es B, A es B. Sin embargo, el símil es A es como B. Ahí está ese elemento comparativo. Bien. Comen naranjas, cambian besos como las olas cambian sus espumas, ¿no? Entonces, están comparando esta astringencia de las naranjas, esa dulzura de los besos, como las olas cambian sus espumas, ¿no? Recordemos cuando revienta una ola, deja sus espumitas, viene otra ola, deja su espumita y al final uno no sabe las espumas una vez combinadas a qué ola pertenece, ¿no? Simplemente está ahí todo ese conglomerado. La luna es como un disco de plata, compara, ¿no? Si yo dijera la luna es un disco de plata, metáfora, pero al decir como un disco de plata, símil. La luna se asemeja a un disco de plata, entonces seguimos manteniendo ese elemento comparativo. La luna, cual disco de plata, ¿no? Este cual es netamente comparativo. La luna se parece a un disco de plata. En pocas palabras, jóvenes, lo que nosotros tenemos que mantener son elementos comparativos que me remonten a esa comparación. Por ejemplo, ni nardos ni caracoles tienen el cutis tan fino, ¿no? Ni nardos ni caracoles tienen el cutis más fino. Estoy haciendo una comparación entre los nardos y las caracoles frente al cutis, ¿no? Mi corazón sereno se abre como un tesoro al soplo de la brisa, como un tesoro. Entonces mantenemos ese elemento comparativo, ¿no? Entonces debemos tener muy en cuenta eso, jóvenes. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre la literatura universal. Para hablar de la literatura universal, tengo que empezar por la literatura griega. Esa literatura que ha ejercido una extraordinaria influencia en la literatura occidental.
Su carácter formativo en esta tradición literaria hace de esta una suerte de derivado. Entonces, la literatura griega, jóvenes, va a ser la única literatura europea cuyas formas se han originado en sus propias instituciones sociales y culturales. Entonces, podemos decir que esta literatura es una literatura netamente original, ¿no? Es una literatura original. Entonces, la literatura latina, por otro lado, a través de ella, la literatura del occidente, no son más que literaturas derivadas de esta literatura griega. Entonces, a partir de esta literatura, nace la literatura latina, ¿no? La literatura latina y las otras literaturas del mundo occidental, ¿no? Del mundo occidental. Es lo que nos indica, ¿no? Aunque nosotros sabemos, por ejemplo, acá, que nosotros en unos inicios sí tenemos una literatura oral, ¿no? Una literatura oral. Entonces, para hablar de ello, vamos a hablar un poquito de la literatura griega. Recordemos que la literatura griega entonces es original, es universal y es formativa, ¿no? Es una literatura formativa. La épica, la lírica, la dramática, la prosa histórica, la filosófica, la prosa retórica, ¿no? Debido a esa calidad formal que tiene y a su alto contenido problemático, acerca de los temas fundamentales de la existencia humana individual. Entonces, uno de las temáticas de las cuales se desarrolla esta literatura griega es la temática de la existencia, ¿no? De la existencia humana, ¿no? De la existencia humana, tanto desde el plano individual como desde el plano social, ¿no? Desde ambos planos. Entonces, eso se ha convertido en verdaderos modelos que han sido imitados, ¿no? Podemos decir también que estas literaturas han sido discutidos por antiguos escritores y teóricos de Grecia. Bien, entonces son los elementos generales de esta literatura. Entonces, uno de los primeros representantes de esta obra es, como nosotros podemos observar acá, de esta literatura, Homero, ¿no? Recordemos que Homero va a ser un poeta que pertenece a la época de formación de la literatura griega, ¿no? Pertenece entonces a la época de formación, de la literatura griega. Bien, jóvenes, entonces, según la tradición, Homero vivió aproximadamente entre el siglo 8 antes de Cristo, ¿no? En una época en que la poesía se transmitía de manera oral. Bien, por lo tanto, su obra o la obra de él es una obra de transmisión oral. Entonces, a él se le adjudica dos grandes epopeyas, tanto la Ilíada como la Odisea. Recordemos que en esa época fueron compuestas recogiendo los relatos de antiguos aedas o rapsodas. Que tanto, como nosotros podemos saber, se va a dar en la época heroica, ¿no? Su objetivo era celebrar una edad heroica de esa coyuntura cultural griega. Tiene como fondo común la guerra de Troya, ambas epopeyas homéricas. Ese es el fondo en común. Pertenece a un mundo aristocrático y señorial, porque si nosotros vemos los personajes sobre los cuales se desarrolla, son personajes señoriales de la nobleza, ¿no? Está compuesto por 24 cantos o rapsodias, ¿no? Y en cuanto a la métrica, él emplea el hexámetro. Y la figura predominante, como ya lo hemos visto hace un momento, es el epíteto, ¿no? Entonces, esas epopeyas homéricas nos dan un cuadro ideal
pero fiel de lo que fue la vida de la cultura griega, ¿correcto? En esa época heroica, ¿no? Con su ingenuo afuero maravilloso, con sus pasiones, a veces rudas y violentas, y en otros casos también delicadas, y sus bellezas morales de raza privilegiada. Recordemos que ellos hablan o pertenecen a ese mundo aristocrático señorial, ¿no? Recordemos que en estas epopeyas hay la intervención de la vida de los dioses, ¿sí? Hay la intervención de la vida de los dioses. Ojo, acá hay bastante intervención de los dioses. ¿Qué más? Y determinan el curso, obviamente, del hombre, ¿no? Determinan el curso de la vida del hombre. Bien, determina el curso de la vida del hombre. Entonces, en pocas palabras, el hombre va a ser prisionero de su propio destino. Dentro de lo que es la épica griega, podemos decir o hablar de la Ilíada, ¿no? Recordemos que hablar un poquito de la Ilíada se podría resumir en la cólera de Aquiles, protagonista central de esta epopeya. Este héroe de origen semidivino riñe con su jefe Agamenón, quien dispone que la hermosa Briseida, prisionera de Aquiles, pase a su poder. La cólera de Aquiles por este hecho se considera injusto, ¿no? Lo impulsa a abandonar el campo de batalla, lo cual genera terribles pérdidas. Estamos en el 10º año de una cruenta guerra contra Ilión, es decir, contra Troya. Pese a los ruegos de los amigos, Aquiles persiste en su actitud, excediéndose pues de lo razonable. Patroclo, amigo de Aquiles, le solicita la autorización para ayudar a sus amigos griegos, es decir, a los aqueos, y sale a combatir con las armas de Aquiles. Héctor, héroe máximo de los troyanos, de los teucros, da muerte a Patroclo, hecho que hiere profundamente a Aquiles y lo motiva a volver a combatir con el único deseo de vengarse de Héctor. Pese a los consejos de sus padres, Príamo y Hécuba, Héctor se enfrenta a Aquiles y va a ser derrotado. Aquiles arrastra el cuerpo de Héctor pretendiendo mutilarlo, con lo cual atenta contra las normas heroicas llamadas aretes, ¿no? El padre de Héctor suplica a Aquiles, quien se apiada, ¿no? Recordando a su propio padre y entrega el carácter para la ceremonia fúnebre. Dentro de esas acciones hay una constante intervención de las divinidades olímpicas divididas según los bandos en pugna, ¿no? Vamos a tener ahí que el tema principal es la cólera de Aquiles y las funestas consecuencias para el ejército aqueo, ¿no? Recordemos que esta obra termina con la celebración de los funerales de Héctor en Troya. Otros temas que se van a ver ahí es la guerra y las consecuencias nefastas para los pueblos, la mortalidad de los hombres, el instrumento de los dioses y el amor a la patria. Dentro de los personajes tenemos para los griegos a Menelao, a Aquiles, a Agamenón, a Néstor, a Odiseo, a Áyax, a Patroclo y Helena. Y dentro de los troyanos está Paris, Héctor, Príamo, Eneas y Saperdón. Los dioses tenemos Hera, Atenea, Poseidón y otros que simpatizan con los griegos. Tenemos a Apolo, Artemisa y Afrodita que simpatizan con los troyanos, ¿no? Recordemos que Homero presenta el destino de Troya ligado al destino de Héctor. Por lo tanto, si Héctor fallece, Troya logra ser conquistada, ¿no? La muerte de Héctor entonces da por supuesto la destrucción de Troya. Asimismo, Troya y Aquiles aparecen signados con un destino trágico, ¿no? Héctor, por su parte, también es arrastrado por el destino dentro de esa atmósfera permanente del tono heroico. Entonces podemos ver ahí como resumen que la Ilíada
se concentran en las proezas humanas de seres envueltos en destinos realmente inevitables. Por otro lado, la Odisea, en la obra de la Odisea, vamos a ver ahí como argumento lo siguiente, ¿no? La epopeya griega gira, en torno al regreso de Odiseo a Ítaca, su ciudad natal, como nosotros sabemos. El término de la guerra con Troya con el propósito de reencontrarse con su familia. En la isla de Ogygia, la hermosa diosa Calipso ha retenido al héroe por 7 años. Zeus, por insistencia de Atenea, le ordena liberarlo. Bien, entonces, a pesar de ello, siempre Odiseo está pensando en ver a su esposa Penélope y a su hijo Telémaco. Después de varios años, Telémaco ha salido de su patria en busca de noticias de su padre. Visita primero a Néstor, luego a Menelao, a Palas Atenea aconseja al muchacho a regresar inmediatamente a Ítaca. Lo que sucede es que Odiseo ya no está en Ogygia, pues Calixto lo ha liberado. Por intermedio de Hermes, la decisión de Zeus motivada por Atenea de dejar partir al héroe. Entonces, Odiseo parte en un barco que le ha proporcionado la enamorada Calixto. Estando en la dirección de Ítaca, Poseidón hace que naufrague en la isla de los Feacios. Es bien recibido por el rey Alcino y su hija Náusica, que le ofrecen hospedaje. En el banquete que convivían, un ingenioso Aeda relata el final de la guerra de Troya y el suceso con el caballo de madera, ¿no? Ahí es donde se menciona el caballo de madera, pero en la Ilíada nunca se da. Odiseo se emociona al escuchar sus propias acciones y las lágrimas se derraman, lo ponen en la necesidad de descubrir su identidad, entonces Alcino le pide que le narre las aventuras que pasó antes de llegar a su reino, ¿no? Entonces ahí es Odiseo, los tiene maravillados con sus narraciones en el país de los lotófagos, ¿no? Lo que comen la flor del loto, olvidaban pues querer regresar a su patria, ¿no? Y podemos observar también ahí su estadía con Circe, con la hechicera, que convertía en cerdos a los hombres, los horribles monstruos de marinos, tanto Escila como Caridis, los engaños de los cantos de las sirenas, ante las cuales Odiseo hace un alarde de su astucia, la mansión de los muertos y los reencuentros con su madre, con la ayuda del rey Alcino, Odiseo llega a Ítaca, ¿no? A Atenea lo transforma en un mendigo para que nadie sospeche de quién se trata y él pueda saber quiénes se mantienen fieles a su mandato y quiénes no. Con gran emoción se encuentra con su hijo Telémaco. Ambos planean acabar con los pretendientes de Penélope, quienes la solicitan constantemente, ¿no? Recordemos ese clásico relato de lo que los pretendientes hacían con Penélope, ¿no? Que Penélope tenía que escoger a uno de ellos para asumir el reinado. Y para ello Penélope le dice, ya, yo voy a escoger a uno después de que termine de coser una sudadera a mi esposo. Y ella tejía durante el día y destejía durante la noche, ¿no? Entonces todo ello es, con gran emoción, ella pues busca la forma de evadirlo a través de un artilugio, ¿no? Y el héroe obviamente mata a los pretendientes. Cuando descubren a Penélope, que estaba tejiendo y destejiendo, Penélope pide hacer un concurso, ¿no? Que era pasar por la argolla de algunas hachas usando el arco y la flecha de Odiseo, lo cual era imposible porque el único que podía hacerlo es él, y él lo logra hacer, ¿no? Y ahí es donde descubre su identidad y mata a los pretendientes y se reencuentra con Penélope, recordando pues que Penélope también le hace una pregunta, ¿no? ¿Dónde estaba construido nuestro tálamo, es decir, nuestro lecho nupcial? Secreto que solamente era conocido por ellos dos, que era en la copa de un árbol.
El tema principal de la Odisea, como nosotros sabemos, es el retorno de Odiseo, el amor a la familia y a la patria. Podemos decir que acá en esta obra prevalece la astucia y el ingenio del héroe. Para Homero la vida es un viaje difícil cuyos peligros se deben afrontar para realizar el destino personal, ¿no? La inteligencia parece protegida por Ateneo. La inteligencia de Odiseo estaba siendo protegida por Ateneo. Dios orgulloso de sus atributos intelectuales, ¿no? Odiseo triunfa en una edad en que la inteligencia superior es más útil que la fuerza para lograr sobrevivir, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de la tragedia griega, estimados estudiantes, nosotros sabemos que sus orígenes de esa tragedia se da a través de los ditirambos, ¿no? De los ditirambos, o también llamados cantos corales al dios Dionisio, ¿no? Dios de la vendimia, ¿no? Dios de la vendimia, y que era realizada por los coristas, ¿no? O integrado por un coro integrado por los coreutas. Ahora bien, estos coreutas, dentro de estos coreutas destaca el corifeo, ¿no? Que va a dar evolución al actor. Ahora bien, esta tragedia, ¿no? Llamada así porque significa canto en los machos cabrillos, u oda en torno a los machos cabrillos. Estos personajes eran personajes que aspiraban a ser parte del séquito del dios Dionisio. Y obviamente estas representaciones dionisíacas tienen un carácter, no se olviden, un carácter agonal, ¿no? Un carácter agonal. ¿Qué significa que tenga un carácter agonal? Es decir, agón significa lucha. Bien, entonces acá uno de los elementos muy importantes era el uso del disfraz, ¿no? Que aparece en muchos pueblos primitivos, con un escudo protector contra el poder de los demonios. Estos ditirambos, ¿no? Estos ditirambos eran pues de dos vertientes, ¿no? Teníamos por un lado las competencias trágicas que se producían durante las grandes dionisíacas o dionisíacas urbanas y también por las dionisíacas rurales, ¿no? Recordemos que los coreutas eran los integrantes del coro trágico, que a su vez se convertían en copartícipes de estos o testigos de la suerte de los héroes, ¿no? Entonces, los coregas eran las personas que tenían los recursos económicos en esa época y asumían, obviamente, los gastos de estas representaciones. Bien. Ahora bien, esas tragedias eran representadas por los actores que utilizaban máscaras y disfraces y se alternaban partes cantadas con el coro y partes recitadas por el actor. No se representaban escenas violentas delante del público, pero sí las dejaban entrever. Por norma de culto, las mujeres no podían actuar. Ojo, por temas culturales, las mujeres no actuaban. Recordemos que el concepto en esa época de la mujer era muy diferente a lo que hoy nosotros conocemos. Entonces, eh, asimismo, también lo que se buscaba en estas representaciones era la catarsis o la llamada purificación, que era el motivo que justificaba todas estas representaciones de los trágicos. Según Aristóteles, en su libro La Poética, define la catarsis como la purificación de o mediante la compasión y el miedo, y se extiende también como catarsis a la purificación de las pasiones humanas mediante las emociones estéticas. Bien, como les decía hace un momento, la finalidad de esas tragedias era la catarsis. Entonces, esta representación teatrales se celebraban 2 veces al año, como les decía hace un momento. Bien, 2 veces al año. ¿Cuáles eran esas 2 veces al año? Por un lado, tenemos las dionisíacas, ¿no? Las dionisíacas urbanas. Las dionisíacas urbanas,
que se celebraban en Atenas. Esas se celebraban en Atenas y se daban en la primavera, ¿no? En la primavera, entre los meses de marzo y abril. Y por otro lado, tenemos las dionisíacas rurales, o también llamadas leneas, y también llamadas leneas, ¿correcto? Estas dionisíacas rurales, o también llamadas leneas, eran a principio de año. A principio de año. Entonces, acá solamente se representaban comedias, ¿correcto? Acá solamente se representaban comedias. En las grandes dionisíacas se representaban, aquí en estas grandes dionisíacas, 3 tragedias. ¿Sí? Se representaban 3 tragedias, cada uno de los 3 días que duraban. Seguidas siempre de un drama satírico, ¿no? Acá seguida de un drama satírico. Seguidas de un drama satírico, ¿no? Todas estas, obviamente, la idea del destino supone el héroe que debe estar a la altura del conflicto que se plantea. Y recordemos que el destino del héroe está en función a los dioses, ¿no? El héroe de la tragedia siempre era alguien de la nobleza. Una de las tragedias que tenemos aquí, una de las más importantes, tenemos a Sófocles. Recordemos que uno de los principales, de los 3 grandes dramaturgos, tenemos a Esquilo, considerado como el padre de la tragedia griega, con su obra La Orestiada, a Sófocles con Edipo Rey y a Eurípides con las Bacantes y Medea. Vamos a hablar un poquito de Sófocles en esta oportunidad, ¿sí? Nosotros sabemos que Sófocles, digamos, vivió entre los años 495 y 400 antes de Cristo, prefirió la tragedia aislada, ¿no? Prefiere la tragedia aislada, ¿no? Cultivó la obra individual. Incrementó el número de actores, ¿no? Incrementó a más de 2 el número de actores. Y amplió el campo de la acción dramática, ¿no? Amplió el campo de la acción dramática. Y profundizó en la personalidad de los héroes y en las motivaciones de estas, ¿no? Entonces profundizó en las motivaciones de los, él profundizó en las emociones, en la personalidad y en las motivaciones de los seres, ¿no? También en la personalidad. Esos son los grandes aportes que hizo Sófocles al teatro griego. Su máxima obra, Edipo Rey, como nosotros sabemos, los ciudadanos de Tebas acuden a Edipo, su rey, para pedirle ayuda por la peste que asolaba la ciudad, como nosotros sabemos. Creonte, hermano de Yocasta, trae noticias del oráculo de Delfos. Los dioses han enviado la peste porque no se ha vengado el asesinato de Layo, anterior rey de Tebas, y su verdugo se encuentra en la ciudad mancillándola con su presencia. Edipo debe averiguar la identidad del asesino y, aconsejado por Creonte, convoca al adivino Tiresias. Este señala a Edipo como autor del crimen. Edipo, irritado, lo expulsa y amenaza a Creonte con matarlo o desterrarlo, pues cree que ambos se han confabulado. Yocasta intenta calmarlo y le revela que Layo murió a manos de unos bandidos en el cruce de 3 caminos. Edipo empieza a sospechar de sí mismo y revela a Yocasta que en ese lugar, hace años, mató a un hombre con su séquito, pues huía de Carinto debido a las predicciones de un oráculo. Mataría a su padre y engendraría hijos con su madre. Yocasta envía por un pastor, único testigo de la muerte de Layo, para disipar los rumores de Edipo.
Llega un mensajero de Corinto y anuncia que Pólibo, padre de Edipo y rey de Corinto, ha muerto y Mérope, su madre, espera el retorno del hijo. Edipo no quiere regresar por temor a la profecía, pero el mensajero revela que los reyes de Corinto no son sus padres, pues éste lo recibió recién nacido de manos de un esclavo de Layo en el Citerón. Yocasta entiende la magnitud de la desgracia, corre a sus aposentos y se ahorca. En ese instante llega el único testigo de la muerte de Layo y coincidentemente es el pastor que entregó a Edipo recién nacido al mensajero de Corinto. Se confirma que Edipo es el hijo de Layo. Ante lo sucedido, Edipo corre donde está Yocasta, su madre, y la ve muerta. Edipo se arranca los ojos. El rey de Tebas deberá afrontar el destierro para aplacar la peste, ¿no? Entonces, Edipo, como vemos, el arrancarse los ojos tiene un significado metafórico, ¿no? Porque mientras él tenía una visión externa, no podía ver internamente. Cuando él se arranca los ojos, esa visión externa se va de lado y empieza él a tener una visión más interna, ¿no? Entonces, podemos ver acá dentro de los comentarios que la posición más alta entre los suyos es el extremo del dolor y el abandono. ¿No? Podemos ver acá un motivo de interés radica en la oposición entre ceguera y visión. La visión auténtica es la visión interior, la falsa es la exterior. La ceguera física representa la adquisición de la sabiduría o la visión interna, ¿no? Muy bien. Entonces podemos ver que el tema principal de Edipo Rey es la limitación humana en controlar su destino, ¿no? Porque recordemos que Layo manda a matar a Edipo para que no se cumpla el oráculo, pero al final el oráculo logra cumplirse, ¿no? Entonces, el destino del hombre no está a mano del mismo, sino a mano de los dioses. Como comentario, el destino actúa como una fuerza superior al hombre. El protagonista es un chivo expiatorio. Se enfatiza la oposición entre ceguera y visión, y la ceguera física representa la adquisición de la sabiduría. Y es cierto, jóvenes, no necesariamente nosotros tenemos que ver todo lo que está a nuestro alrededor, o sea, todo lo que nosotros vemos, debemos interiorizarlos. Y a partir de esa perspectiva interna, nosotros tenemos que tener esa visión interna, ¿no? Y ver cómo internamente nosotros podemos darle solución a esas problemáticas que se nos puedan presentar, ¿no, jóvenes? Entonces, tenemos aquí en nuestra separata, jóvenes. A ver, acá está mi separata. Dice, marque el enunciado, ustedes también la tienen. A ver, chicos, marquen el enunciado que completa correctamente el siguiente enunciado respecto a los géneros literarios. Dice, en el género lírico, el poeta se expresa desde un mundo interior, por ello con ello se comprende que en sus textos manifiestan sus... A ver, chicos, si decimos que el género lírico, tenemos el chat, podemos prender el audio, no hay ningún problema, jóvenes, por el medio que más se le facilite a ustedes, ¿sí? En el género lírico, el poeta se expresa desde su mundo interior, dice. Por ello a ver, chicos, por ello ¿qué podemos poner ahí, jóvenes? Subjetivo y emociones. Correcto. Alternativa C. Muy bien. Alternativa C. Vamos a irnos acá al final. Acá. Vamos a poner entonces número 1, alternativa C. ¿Correcto? Número 1, alternativa C. Efectivamente. En cuanto al género lírico, nosotros sabemos que el poeta se expresa desde su mundo interior, por lo tanto, es subjetivo, y hablábamos de ese yo poético, ¿no?
Con lo dicho, se expone que sus textos el autor manifiesta sus emociones. Segunda pregunta. Eran discusiones vibrantes que caldeaban las mañanas húmedas de Miraflores. A su espalda, por el malecón, pasaba una línea ininterrumpida de vehículos. A veces un pasajero sacaba la cabeza por la ventanilla para observarlos. Si se trataba de un muchacho, sus ojos se llenaban de codicia. El punto de vista de Alberto solía prevalecer porque en esas discusiones ponían un empeño, una convicción que fatigaban a los demás, descendían muy despacio, desvanecidos, ya todo signo de polémica, sumidos en una fraternidad total, que se traslucía en las miradas, en las sonrisas, en las palabras de aliento que cambiaban. De acuerdo con el fragmento citado de la novela La ciudad de los perros de Mario Vargas Llosa, ¿qué característica del género épico encontramos? A. Muestra el mundo interior de los personajes de la novela. Representa acciones, a través del monólogo del narrador. Hay un monólogo ahí. Utiliza la prosa para aludir las aventuras del protagonista. Hablamos de aventuras. Tiene lenguaje lírico que expresa la subjetividad del héroe o describe lugares, acciones en tiempo pasado de la novela. ¿Cuál sería la respuesta? La E, profesora. Correcto, alternativa E. En la novela Mario Vargas Llosa, La ciudad de los perros, encontramos las características del género épico relacionadas a la descripción de lugares con acciones narradas, ¿sí o no? Entonces, la número 2 es la alternativa E. Está describiendo ahí las acciones del autor, ¿no? Nos habla de, si nosotros tuviéramos que señalar, ¿no?, a la espalda del malecón, línea interrumpida de los vehículos, me está representando o me está permitiendo a mí como lector recrear el contexto, recrear lo que estoy observando en esa realidad, ¿no? Muy bien. Pregunta número 3. Que a papas y emperadores eperlados, así los trata la muerte como a pobres pastores de ganado. Ojo, tengo ahí una palabrita mágica. ¿Cómo? A pobres pastores. Respecto a los versos citados de coplas a la muerte de su padre, Jorge Manrique, ¿qué figura literaria hallamos? La D es símil. Símil, ¿por qué? Porque realiza una comparación, ¿no? En los versos citados de las coplas a la muerte de su padre, Jorge Manrique, se encuentra la figura literaria símil que compara mediante el uso de la palabra como, ¿no? Que a papas y emperadores eperlados así los trata la muerte como a pobres pastores de ganado. Está comparando. En pocas palabras, no interesa qué cargo tengas en vida, ¿no? La muerte para todos es exactamente la misma. Alternativa D, entonces. Muy bien, chicos. A ver, la número 4. La número 4. Tus ojos son dos rubios capitanes. Tu labio es un brevísimo pañuelo. Metáfora. ¿Por qué metáfora, jóvenes? ¿Qué es lo que estás... ¿Dónde encuentro la metáfora? Al usar la forma de A es B. Correcto, en ambos casos, ¿no? Tus ojos son dos rubios capitanes. A es B.
Tu labio es un brevísimo pañuelo. Otra vez, A es B. ¿Sí o no? Y hemos utilizado la metáfora, ¿no? Los versos citados del poemario Los Heraldos Negros de César Vallejo. La figura literaria es la metáfora de tipo A es B, ¿no? Tus ojos son y tu labio es. Por lo tanto, la respuesta es la alternativa E. Es la alternativa E. Vayamos a la número 5. Vayamos leyendo la número 5, jóvenes. Vayamos leyendo la número 5. Muy bien. A ver, vamos, la número 5. Tenemos ahí. Marca la alternativa que contiene la secuencia correcta de verdad sobre el argumento de la Ilíada de Homero. ¿Sí? Bien. La obra inicia con la riña entre Aquiles y Agamenón por la esclava Briseida. ¿Qué me dicen, chicos? Verdadero. Verdadero, correcto. La muerte de Héctor provoca la cólera de Aquiles. Verdadero. La muerte de Héctor, Falso. falso. ¿La muerte de quién provoca la cólera de Aquiles? No es la muerte de Héctor, pero sí hay una muerte que provoca la cólera de La muerte Aquiles. de Patroclo. De Patroclo, correcto. La muerte de Patroclo provoca la cólera de Aquiles, ¿no? El rey Príamo, padre de Héctor, suplica a Odiseo el cadáver de su hijo muerto. Príamo le ruega a Odiseo. ¿Qué dicen, chicos? ¿Verdadero o falso? ¿Mm? A ver, chicos. A Odiseo le provoca la cólera. Oh, perdón, le suplica. Odiseo es Ulises, ¿no? En primer lugar, Odiseo no lucha con Héctor. Quien lucha con Héctor es Aquiles. Y Aquiles es quien arrastra el cuerpo de Héctor. Por lo tanto, Príamo a quien suplica es Aquiles que le devuelve el cadáver de su hijo para darle cristiana sepultura. Bueno, para darle los funerales, porque en esa época no había cristiana sepultura, sino darle los funerales que correspondían. ¿Sí? Entonces también es falso. La epopeya culmina con los funerales de Héctor y la destrucción de Troya. Acá como que nos entra en la duda, ¿no? Pero déjame explicarte algo. La obra culmina con los funerales de Héctor. Hasta ahí es verdad. Pero no con la destrucción de Troya. Lo que deja en claro es de que está ligado, ¿no?, el destino de Héctor a Troya, pero nunca aparece en la obra la destrucción de Troya. ¿Ya? Esa época del caballito que ingresa, eso no aparece en la obra La Ilíada. ¿Ya? Entonces también es falso. Y otra cosa, lo primero, que si bien es cierto, la muerte de Patroclo provoca la cólera de Aquiles, pero antes de esa cólera de Aquiles hay un malestar de Aquiles mayor, que es cuando le arrebatan a Briseida. ¿Sí? Es ahí donde Aquiles se molesta por primera vez.
¿no? Y donde estalla, pues, donde él empieza a enfrentarse. Entonces, la cólera, la principal cólera de Aquiles se provoca cuando le arrebatan a Briseida, ¿ya? Y en la número 4 recordemos que la obra culmina con los funerales de Héctor, mas no con la destrucción de Troya, porque acuérdate que Troya es destruida cuando ingresa el caballo de madera, y esa parte nunca se observa en la Ilíada. Yo sé que en la película donde está Brad Pitt aparece, pero no, es película, estamos hablando de la obra. Entonces, chicos, la respuesta a la alternativa. Alternativa, jóvenes. La alternativa Correcto, alternativa A. Bien, alternativa A. Yo les recomiendo, chicos, que leamos la obra más que ver las películas porque hay bastantes diferencias. Recordemos que son adaptaciones. No nos confiemos. Marque, pregunta 6. Marque la alternativa que complete de forma correcta el siguiente enunciado. Sobre la Odisea de Homero. En esta epopeya se destaca la figura del héroe que debe atravesar una serie de problemas para la realización de su destino personal, por lo tanto se desprende que la vida es, dice, marque la alternativa, una lucha constante. Ojo, relacionemos con la idea de Odiseo. ¿Por qué se le llama Odisea? ¿Qué es una Odisea? Dice, en esta epopeya se destaca la figura del héroe, que debe atravesar una serie de problemas para la realización de su destino personal. Por lo tanto, se desprende que la vida es... La D. Correcto, un viaje difícil, ¿no? En la Odisea de Homero se comprende que la imagen del héroe se destaca por atravesar una serie de problemas para cumplir, ¿qué cosa? Su destino personal. Por ende, se infiere que la vida es un viaje difícil. Por eso es que nos da la idea de que él viaja constante, ¿no? Y cuando nosotros, por ejemplo, nos vamos de un lugar a otro y en ese traslado de un lugar a otro nos ocurre una serie de situaciones difíciles, ¿nosotros qué decimos? He pasado por toda una odisea para llegar acá, ¿correcto? Ese es el concepto de que nos transmite. Entonces la respuesta en la alternativa se me fue D. Un viaje difícil. 7. 7, jóvenes. Respecto a los orígenes de la tragedia griega, marque la alternativa que comprende correctamente el siguiente enunciado. La tragedia surgió de los ditirambos, que eran cantos al dios. Por ello, el término significa canto de los machos cabríos. Por lo tanto, cuando Aristóteles estudia en su poética el fenómeno de la tragedia, menciona que la finalidad de esta representación era la que producía la purificación del alma. La catarsis. Alternativa A, correcto. Recontra fácil esta respuesta, ¿no? Recordemos que los orígenes de la tragedia griega se remontan a los ditirambos y eran cantos realizados por Dionisio. Por lo tanto, la tragedia significa canto de los machos cabrillos. Cuando ese fenómeno artístico está en su apogeo, Aristóteles lo estudia en su poética, a lo cual menciona que la finalidad era la catarsis. Bien, alternativa A. Y la número 8, jóvenes, a ver, para terminar, dice, marque la alternativa que contiene la secuencia sobre la verdad sobre el argumento de Edipo Rey. Entonces, empezamos. La comedia inicia con los ciudadanos que llegan al palacio de Edipo. Falso. Falso. Correcto. La tragedia inicia con los ciudadanos de Tebas que arriban al palacio de Edipo por la peste que asola al pueblo. Segundo, el oráculo revela que el culpable de la peste es Creonte. No. ¿Quién era el culpable de la peste? Dice, el oráculo revela que la peste es ocasionada por un culpable que se encuentra en la ciudad y que es el asesino del rey Layo.
Eso es lo que revela el oráculo. Edipo descubre en sus investigaciones que es hijo de Layo y Yocasta, verdadero, ¿no? ¿Y la reina Yocasta se suicida en el mismo escenario delante del público? No. Ella corre a sus habitaciones. Por lo tanto, la respuesta es la alternativa E, ¿no? Ahí estamos acá. Alternativa E. Bien, ahí está la respuesta entonces, jóvenes. Ahí está la respuesta. Muy bien, chicos. Nos vemos el próximo martes. No se preocupen que ya tengo el link de la clase, entonces vamos a trabajar y vamos a reunirnos 7:30 de la mañana. ¿Sí, jóvenes? Entonces, Profesora, una no sé. consulta.